Claro, el terrorismo que sigue golpeando. Uno a veces pensaba o quiere pensar que el Estado Islámico desapareció, hasta que aparecen en Crocus Seton Hall, que era a las afueras de Moscú, un teatro impresionante, matando a 137 personas, dejando más de 100 heridos, una situación, como le digo, de espanto. Vamos a hablar con alguien que siempre está monitoreando lo que acontece en el mundo y los hechos que tienen que ver también con el terrorismo. Me refiero al doctor Jorge Suárez Zaponaro. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Miguel. Jorge, ¿qué nos dirías respecto de este atentado? Para muchos, un atentado que nos ha sorprendido y que nos ha hecho preguntarnos por qué en este momento, de qué se trata y además qué es lo que esto puede significar, entre otras cosas, en lo que hace a la guerra de Rusia con Ucrania y también del manejo de Rusia con el terrorismo. ¿Qué nos dirías? Bueno, buen día, Miguel. Bueno, como podríamos decir vulgarmente, sobre el llovido mojado, ¿no? Mm, El ataque se presume que fue del Estado Islámico, su rama provincia de Jorasán, que es la rama más virulenta que tiene ISIS. Inclusive está en conflicto abierto con el gobierno talibán en Afganistán, o sea, si vemos el extremismo de esta gente. Aparte ha protagonizado ataques en Irán, así que quiere decir que es un grupo que tiene la capacidad de sortear los más duros controles. Estamos hablando de países que tienen estricto control de población, estados prácticamente totalitarios, ¿no? ujú. Ya la embajada rusa tuvo un incidente en Kabul con esta gente el año pasado, y ISIS tiene una agenda, una proyección hacia Asia Central, y obviamente choca con los intereses de Rusia, ¿no? Para ellos Rusia es un obstáculo hacia su agenda extremista. El Estado Islámico, los grupos yihadistas tienen una larga tradición de infiltrarse o tener una agenda de tener como objetivo las periferias de Rusia, ¿no? Especialmente la zona del Cáucaso, Asia Central, etcétera, ¿no? Hay una cuestión también como una suerte de batalla ideológica, ¿no? Estos tipos de ataques son difíciles de predecir. Imaginemos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, donde las agencias de inteligencia son altamente profesionales y se han visto limitadas para actuar contra esta gente, ¿no? Que actúa con una crueldad realmente inesperada y bueno, ha sorprendido y en un contexto muy complicado, ¿no? En la escalada de guerra de Ucrania, donde hay acusaciones cruzadas y bueno, hay un juego también de propaganda, un juego dialéctico complejo, ¿no? Que las partes se envían mutuamente, ¿no? Porque, a ver, este ataque se desarrolla también en un escenario de tensión con el llamado corredor de Suwalki, que es el corredor que conecta Kaliningrado con Bielorrusia y atraviesa Lituania, donde ha habido un intenso tráfico de transporte de equipo militar. Ujú. Y ha generado mucha situación muy tensa con Lituania, que es un país de la OTAN. Entonces hay un contexto muy delicado, ¿no? Que genera, bueno, que cualquier error puede desatar un conflicto de mayores proporciones. Y seguramente esta gente aprovechó la coyuntura a río revuelto para mostrarse, ¿no? Pero una situación muy compleja. Sobre llovido mojado, dijiste. Claro, hubo avisos de las agencias de inteligencia que algo ya habían advertido, pero claro, es incontrolable, incluso en Rusia, donde, bueno, el control es absoluto y férreo. La respuesta de Vladimir Putin ha sido, bueno, muy contundente. Vamos a eliminar, cosa que ya vienen haciendo el Estado Islámico. Se decretó la pena de muerte y se atrapó, se detuvo a hasta ahora creo 11 terroristas, así los han denominado. No es que los traten justamente con cariño en los interrogatorios. Y No. también esto de que estaban algunos de ellos en camino hacia Ucrania. ¿Se puede creer sobre lo que Rusia pueda decir respecto de tanto los terroristas como de su posible vinculación con Ucrania? Mira, Rusia son los maestros de la desinformación. Si uno lee sus medios y demás, nunca sabes cuál es la verdad y cuál es la mentira, ¿no?
Ellos han lidiado con el terrorismo, han atacado escuelas los terroristas, han matado criaturas, han hecho barbaridades, realmente barbaridades. Rusia ha padecido esto, ¿no? Y entonces, pero como decíamos hace un ratito, el tema es el conflicto de Ucrania, ¿no? Hay que ver cómo Rusia va a utilizar este incidente en el contexto de su guerra propagandística o guerra psicológica con Ucrania, ¿no? Porque, a ver, el conflicto de Ucrania para Occidente es un conflicto convencional, una guerra convencional. Para Rusia es un conflicto de otra índole, ¿no? Donde se mezcla el uso de las armas, la guerra convencional, la propaganda, la subversión, lo que llaman guerras de zona gris o híbridas. Entonces, todo tiene una utilidad en este contexto, ¿no? Para distraer, desinformar, desorientar, desarticular y buscar contradicciones en el adversario y aprovecharlas para debilitarlo. Ujú. Y posiblemente quien lidera el Kremlin, que es un maestro de todas estas cosas, va a utilizarlo para generar confusión más allá de del gravísimo incidente donde el islamismo tiene una agenda muy clara en lo que es las periferias de Rusia. Insisto, el tema del Cáucaso, Daguestán es un avispero que está ciertamente contenido, pero sigue siendo un avispero, agregándose el tema Asia Central, a tal punto que el presidente de Tayikistán lo llamó a Putin diciéndole que ellos iban a tomar medidas por el tema de la frontera. Tayikistán es un país que limita con Afganistán y tiene muchos problemas de control fronterizo, ¿no? Y Ujú. antes que Rusia ponga la mano, van a preferir poner la mano ellos, ¿no? Ese es el tema. Pero es indudable que va a haber acusaciones cruzadas y una guerra de propaganda terrible, y es muy difícil saber la verdad, El no est- creo que la sepamos nunca, o tal vez la sepamos va a pasar mucho tiempo que Ujú. sepamos lo que realmente pasó, El Estado pero el problema Islámico está, no, ¿no? no está muerto entonces, Jorge. No, para nada, está muy activo, está activo en Filipinas están lidiando con esta gente, están activos en el sudeste de Asia, están activos en Afganistán, Irán también tuvo un incidente gravísimo con esta gente, Mm. Pakistán también tiene que lidiar con esta gente, en África hay subgrupos o franquicias de Estado Islámico, ¿no? Esta Ujú. gente sigue operando. No con el nivel que llegó a tener en su momento, que llegó a tener control territorial, pero sí tiene sus franquicias y extremadamente violentas. Algunos piensan que llevar a cabo un atentado terrorista es sumamente complejo. La pregunta ¿es sumamente complejo o en realidad se requiere la decisión porque hay este tipo de personajes? Incluso apareció la información, habrá que chequear, que uno dijo que por $5.000 lo habían contratado para llevar a cabo esta operación, digo, o era la recompensa que iba a recibir. ¿Es altamente complejo llevar a cabo un atentado como este? Bueno, sí, posiblemente haya un esfuerzo de planificación. Quienes planifican sí es complejo y esa gente tiene una preparación, un entrenamiento de larga data. Aquí, los ejecutores no, generalmente son reclutados de manera casual o gente inclusive hace muchos años, hablando que estamos hablando de Rusia, el ministro de Defensa Ivanov decía que había una hipótesis, un escenario de confluencia entre terrorismo y crimen organizado. Muchas veces los mismos terroristas buscan pistoleros, asesinos y gente de bajo fondo para cometer determinados crímenes. Y por dinero muchas veces esta gente hace cualquier barbaridad, ¿no? Ujú. Eso se vio en la posguerra de Chechenia, que mucha gente que quedó mano desocupada era funcional tanto al terrorismo como también al crimen organizado transnacional. Eso es frecuente que haya que active el crimen organizado, la delincuencia o sectores de delincuencia sean reclutados por estos terroristas y lo utilicen como elementos descartables, ¿no? Ujú. En su accionar. Pero la planificación y la inteligencia siempre está en manos de otro tipo de gente y otro tipo de estructuras, ¿no? Nada más que ellos tienen estrategias sin tiempo, se puede activar hoy, mañana, pasado, dentro de 20 años. Ujú. Ese es el tema de esta gente, agregándose también el fantasma de los lobos solitarios, que es la pesadilla de todos los servicios de inteligencia de cualquier país. Desde ya, y la última, en este occidente que siempre
tiende a mirar conspiraciones, así como en el otro lado se conspira, acá se tiende a leer todo en términos de conspiración. Algunos dijeron, no es el Estado Islámico, hay otros que están atrás, esto es de la CIA, el Mossad, ellos son los que en realidad alimentan el Estado Islámico. ¿Qué dirías sobre eso? Bueno, este Estado Islámico tiene que ver con la tragedia de Irak, no con el vacío de poder que quedó en Irak y permitió que prosperaran determinadas agendas extremistas que había ya subyacentes en Irak y en Siria en su momento. Y empezó un proceso de radicalización, obviamente, posiblemente por ahí algún servicio, a ver, el mundo del servicio de inteligencia también tiene que ver con gente que tampoco tiene un control laxo, ¿no? No creo en las teorías conspirativas, que esté la CIA y demás. Esta gente ya tiene su propia agenda y tiene que ver con un conflicto religioso y competencia. Occidente ve muchas veces las cosas desde su punto de vista cultural, de su propia visión, y a veces eso es lo más complicado de ver, ¿no? Ellos tienen otra visión, otra cosmovisión, otra estructura de valores muy distinta a la nuestra. Por eso nos es complicado entender al Estado Islámico, todos estos grupos que a veces se unen entre sí, pelean entre sí, pero esto tiene que ver con el vacío de poder que quedó en Irak y en Afganistán, ¿no? Y que permitió la expansión de estos grupos milenaristas, ¿no? Es muy profundo el problema, es mucho más complicado que una pugna en el mundo islámico, ¿no? Es como que a veces es insondable entender qué es lo que pasa por las cabezas que hay en Teherán también, ¿no? Ese es el problema, pero de ahí a que la CIA o haya metido mano, es medio complicado de decirlo. Nos quedamos con esto, Jorge, tan importante que has dicho, respecto de cómo comprender ese pensamiento que no tiene que ver con el pensamiento de Occidente. Gracias como siempre y bueno, mejores noticias esperemos. Bueno, gracias Miguel, un abrazo. Un abrazo. El doctor Jorge Suárez Zaponaro, y este atentado tan terrible y espantoso que se ha vivido este fin de semana en las afueras de Moscú.